Imaginen esto, queridos hermanos. Hombres comunes, corrientes. No eran reyes con coronas de oro, ni generales con ejércitos imponentes, ni poderosos líderes políticos. Eran pescadores que olían a sal y a redes húmedas, agricultores con las manos callosas por el arado, artesanos que trabajaban con madera y barro, hombres sencillos, como tú y como yo. Pero un día todo cambió. Escucharon una voz que resonó en lo más profundo de sus almas. Era la voz del Maestro. Y cuando Él les dijo, «Sígueme», no lo dudaron. Dejaron atrás sus redes, sus campos, sus herramientas. Lo dejaron todo. ¿Se lo pueden imaginar? Dejar lo conocido por lo desconocido, lo seguro por lo incierto, todo por seguir a Jesús. Y lo que vieron, queridos amigos, desafía toda lógica humana. Si crees que murieron tranquilamente en sus camas, estás equivocado. Sus historias están escritas en sangre. Cada uno de ellos enfrentó un destino brutal. Si tienes curiosidad sobre el destino de los 12 apóstoles, prepárate. Imaginen, queridos hermanos, a un joven llamado Juan. No era un hombre de grandes riquezas ni de poder terrenal, pero su corazón ardía con una llama que lo hacía único entre los discípulos, desde el primer instante en que sus ojos se encontraron con los de Jesús. Su vida dejó de ser ordinaria. Juan no solo siguió al Maestro, sino que se convirtió en su confidente, en el discípulo amado. ¿Se lo pueden imaginar? Caminar junto a Jesús, sentir su presencia, escuchar su voz llena de autoridad y amor. Juan fue testigo de lo sobrenatural. Vio cómo los ciegos recobraban la vista, cómo los muertos volvían a la vida, y cómo el mar se calmaba con una sola palabra. Pero no solo fue un espectador, fue un participante activo en la historia más grande jamás contada. Hubo un momento en la montaña, queridos amigos, donde el cielo tocó la tierra. Juan, junto con Pedro y Santiago, presenció algo que ningún ojo humano merecía ver: el rostro de Jesús transfigurado, resplandeciente como el sol, su ropa blanca como la luz. ¿Se imaginan el asombro, el temor reverente que debió invadir su corazón? Y luego, en la última cena, mientras la sombra de la traición se cernía sobre ellos, Juan fue el único que se atrevió a recostarse en el pecho de Jesús. Sí, escuchó el latido del corazón del Hijo de Dios, un corazón que latía por la humanidad, por ti, por mí. Pero la oscuridad llegó, la traición se consumó, y los discípulos huyeron, todos menos Juan. Él se quedó. No importaron las amenazas, no importó el miedo. Juan permaneció al pie de la cruz, viendo cómo la sangre del justo caía sobre la tierra, y en medio de esa agonía, Jesús le habló. No le pidió riquezas, ni poder, ni gloria terrenal. Le encomendó algo mucho más sagrado: cuidar de María, su madre. Después de la resurrección, Juan se convirtió en un pilar de la iglesia naciente. Predicó con un fervor que encendía corazones, llevando el mensaje del amor de Dios a Jerusalén, a Samaria, a Éfeso. Pero su fe no pasó desapercibida. El Imperio romano lo arrestó, lo golpeó y lo sentenció a morir en aceite hirviendo. La multitud se reunió, esperando ver su sufrimiento. Pero Dios tenía otros planes. Cuando Juan fue sumergido en el aceite hirviendo, no hubo gritos, no hubo llanto. Y cuando lo sacaron, su cuerpo estaba intacto. Ni una sola quemadura, ni una sola marca. El emperador, aterrorizado, no se atrevió a matarlo. Lo exilió a la isla de Patmos, un lugar desolado, pensando que allí moriría en el olvido. Pero Dios tenía un propósito mayor. En esa isla solitaria, Juan recibió visiones celestiales, vio cielos abiertos, ejércitos de ángeles, y la batalla final entre la luz y la oscuridad. Estas visiones quedaron grabadas en el libro de Apocalipsis, un mensaje que sigue resonando en nuestros corazones hoy. Juan regresó a Éfeso, ya anciano, pero su espíritu seguía inquebrantable. En sus últimos días, su mensaje se redujo a una sola frase, una verdad que lo resumía todo: hijitos, ámense los unos a los otros. Y cuando partió de este mundo, lo hizo en paz.
Pero su historia no terminó ahí. Años después, cuando abrieron su tumba, su cuerpo no estaba. Algunos dicen que fue llevado al cielo. Otros que su destino sigue siendo un misterio. Hermanos, imaginen a Santiago, un hombre de carácter firme, de pasión ardiente. No era de esos que dudan, que retroceden ante los desafíos. Desde el primer momento en que dejó sus redes, lo hizo con determinación, con una fuerza que no conocía el miedo. Jesús lo llamó Hijo del Trueno. Y no era un apodo casual. Su voz resonaba con la intensidad de una tormenta cuando hablaba del reino de Dios. Era un hombre que no se contenía, que no medía palabras cuando se trataba de proclamar la verdad. Santiago fue testigo de lo sobrenatural. Vio el rostro de Jesús transfigurarse en la montaña, brillando como el sol. Escuchó la voz del Padre desde los cielos, diciendo: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Presenció milagros que estremecieron su alma. Enfermos sanados, demonios expulsados, muertos resucitados, y en Getsemaní, en la noche más oscura, vio a Jesús sudar gotas de sangre mientras enfrentaba el peso del sacrificio que estaba por venir. Santiago lo vio todo, lo sintió todo. Después de la resurrección, Santiago no se quedó en las sombras. Predicó con una convicción que encendía corazones, con una fe que se volvía inquebrantable ante la adversidad. Su mensaje era claro, su valentía innegable, pero en Jerusalén alguien más lo observaba. El rey Herodes lo veía con temor. La iglesia crecía, la fe se multiplicaba, y si no detenía aquel movimiento, pronto el nombre de Jesús se esparciría como un incendio imparable. Herodes no podía permitirlo. No mientras tuviera el poder para silenciar a los líderes de aquella fe. Y así, eligió a Santiago. No hubo advertencia. No hubo juicio. Los soldados irrumpieron en su hogar, lo tomaron con violencia y lo arrastraron por las calles polvorientas de Jerusalén. Nadie se atrevió a hablar. Nadie osó desafiar la autoridad del rey. El veredicto ya estaba escrito. El verdugo se preparó. La multitud observaba en silencio, pero Santiago no mostró miedo. Su rostro reflejaba la paz de quien sabe que la muerte no es el final. No suplicó, no intentó huir. Solo levantó la mirada al cielo y entregó su espíritu. El golpe de la espada fue rápido. La sangre tocó la tierra y el trueno se apagó. Pero lo que nadie esperaba ocurrió en ese instante. Uno de los testigos, aquel que había testificado en su contra, cayó de rodillas. Algo en la mirada de Santiago, en la calma de su último aliento, lo transformó. Alzó la voz. Declaró su fe en Cristo. Y con esas palabras firmó su sentencia de muerte. Lo ejecutaron en el mismo lugar donde Santiago había caído. El trueno había sido silenciado, pero su eco resonó en toda Jerusalén. Los cristianos entendieron que la persecución había comenzado. Si el enemigo podía asesinar a un apóstol, podían asesinar a cualquiera. Pedro, Juan y los demás supieron que ya no había vuelta atrás. Pero lo que Herodes no comprendió fue que la sangre de Santiago no apagó la fe. La avivó. La muerte no era el final. No cuando se entregaba por una causa que ninguna espada podía destruir. Santiago fue el primero, pero no sería el último. Imaginen a Pedro, un hombre de fuego. Su fe ardía con una intensidad que lo impulsaba a ser el primero en todo. Fue el primero en dejar su barca para seguir a Jesús, el primero en confesar que su maestro era el Hijo de Dios, pero también fue el primero en fallar. Sí, Pedro, el impetuoso, el apasionado, el que caminó sobre las aguas, también tuvo su momento de debilidad. Aquella noche oscura, cuando la sombra de la traición cubría Jerusalén y el miedo se apoderaba de los corazones, Pedro se vio rodeado. El fuego de la hoguera iluminaba su rostro cuando alguien lo señaló. Tú estabas con él. Pedro sintió el peso de la mirada de los soldados. El temor lo consumió. No lo conozco, dijo. Otra voz se alzó entre la multitud. Tú eres uno de sus discípulos. El corazón de Pedro latía con fuerza. Su voz tembló. No sé de quién hablas. El murmullo crecía a su alrededor. Otra persona lo reconoció. Tu acento te delata. Eres Galileo.
Pedro levantó la voz con desesperación. «No conozco a ese hombre». Y entonces el gallo cantó. En ese instante, los ojos de Pedro se encontraron con los de Jesús. No hubo reproche, solo tristeza. Una tristeza que lo atravesó como una espada. Pedro se alejó corriendo, su alma destrozada por el peso de su traición. Pero Jesús no lo abandonó. Después de la resurrección, Pedro predicó con valentía en Jerusalén. Desafió a las autoridades religiosas. Fue encarcelado, azotado, amenazado de muerte, pero nada podía detenerlo. El destino lo llevó a Roma, el corazón del imperio. El evangelio se extendía como una llama incontrolable, y con su crecimiento llegó también la persecución. El emperador Nerón, cegado por su sed de poder, necesitaba un culpable para el incendio que devastó la ciudad. Apuntó su dedo a los cristianos. Las calles se convirtieron en escenarios de horror. Los creyentes fueron arrestados, torturados, quemados vivos. La fe era castigada con la muerte. Pedro sabía que su tiempo se acercaba. No huyó, no se escondió. Los soldados lo llevaron a un calabozo oscuro y húmedo. El día de su ejecución llegó. Lo sacaron de su celda y lo llevaron a la colina donde la multitud esperaba. No hubo juicio, no hubo apelaciones, solo una cruz preparada para él. Pero Pedro tenía una última petición. «No soy digno de morir como mi maestro». Los verdugos se miraron entre sí. «Crucifíquenme de cabeza», dijo. El silencio se apoderó del lugar. La cruz fue levantada. Pedro no gritó, no tembló, solo cerró los ojos y entregó su espíritu. Su muerte no fue una derrota, fue una declaración. Las llamas de Roma consumieron los cuerpos de muchos creyentes, pero la fe ardió con más fuerza. La sangre de Pedro se convirtió en el cimiento de una iglesia que ningún imperio pudo aplastar. No murió con miedo, no murió con culpa, murió como un hombre que entendió su propósito. Pedro murió, pero la roca sobre la que Jesús edificó su iglesia nunca se quebró. Imaginen a Andrés, el primero en seguir a Jesús, mientras su hermano Pedro aún lanzaba redes en el mar de Galilea. Andrés ya había reconocido en aquel maestro de Nazaret al Mesías prometido. Su encuentro con Jesús fue tan impactante que corrió a buscar a su hermano para compartir la noticia. «Hemos encontrado al Mesías», le dijo con una emoción que no podía contener. Desde ese momento, Andrés caminó en las sombras de los más destacados, pero su fe nunca fue menor. Mientras Pedro hablaba con pasión, Juan escribía con profundidad y Santiago predicaba con fuerza. Andrés iba en busca de aquellos que nadie veía. Era el discípulo que llevaba el evangelio a los marginados, a los olvidados, a los que estaban al margen de la sociedad. Su corazón estaba lleno de compasión y su misión era clara: llevar la luz de Cristo a todos los rincones. Después de la resurrección, Andrés recorrió tierras lejanas, llevando el evangelio a lugares donde nunca antes se había escuchado el nombre de Cristo. Su viaje lo llevó a Grecia, donde su mensaje fue recibido con admiración, pero también con rechazo. Las autoridades romanas lo vieron como una amenaza. Su enseñanza socavaba el poder de los dioses paganos, y los sacerdotes del templo no podían permitir que la verdad de un carpintero crucificado se esparciera entre su gente. Lo arrestaron, lo golpearon y lo sentenciaron a muerte, pero no moriría de cualquier forma. La cruz fue levantada en la plaza principal, pero no era una cruz común. Sus maderos formaban una X, una ejecución diseñada para prolongar el sufrimiento. Los soldados ataron su cuerpo con gruesas sogas. No hubo clavos que perforaran su piel, pero el tormento fue igual de cruel. Su cuerpo se desgarró lentamente mientras la gravedad tiraba de él. Cada respiración era una agonía. Pero Andrés no maldijo, no se quejó, no pidió misericordia. Desde aquella cruz levantó la voz y predicó. Habló del amor de Cristo, de la redención, de la promesa de la vida eterna. Sus palabras resonaron en los corazones de quienes lo escuchaban. Día tras día, su fuerza se desvanecía, pero su fe permanecía intacta. Felipe no era un hombre impulsivo.
Su fe no nació del fervor ni de la emoción del momento, nació del entendimiento. No se conformaba con aceptar las cosas sin más. Hacía preguntas, buscaba respuestas. Cuando Jesús lo llamó, lo siguió sin dudar, no porque entendiera todo, sino porque reconoció la verdad en sus palabras. Después de la resurrección, Felipe llevó el Evangelio más allá de las fronteras de Israel. Sus pies lo guiaron a tierras desconocidas, donde su voz se alzó en plazas y templos. Hablaba con una convicción que desarmaba argumentos. Pero la verdad siempre tiene enemigos. Su mensaje incomodó a los poderosos. En Hierápolis, una ciudad de Asia Menor, sus palabras se convirtieron en una amenaza. No podían permitir que la enseñanza de un carpintero de Galilea derribara creencias que habían existido por siglos. Felipe fue arrestado. No hubo juicio. No hubo apelaciones. Su destino estaba sellado. Le ataron las manos y los pies. La multitud se reunió para observar el castigo. Algunos se burlaban, otros miraban en silencio. Lo crucificaron, pero su muerte no fue rápida. Desde aquella cruz, con la mirada en el cielo, Felipe habló. No rogó por su vida. No pidió venganza. Pidió que aquellos que lo condenaban conocieran la verdad. Las risas cesaron. El murmullo se apagó. Los soldados sintieron un escalofrío recorrerles la espalda. Felipe continuó orando. Su respiración se hizo más lenta, su voz más débil. Su última mirada fue hacia el cielo. Y entonces la tierra tembló. El pueblo cayó en pánico. Algunos corrieron, otros cayeron de rodillas. Los soldados bajaron su cuerpo, pero ya era tarde. Felipe había entregado su vida, pero su muerte no fue el final. Días después, la ciudad comenzó a recordar sus palabras. Lo que habían querido silenciar se convirtió en un eco que no podían ignorar. Lo que debía ser una advertencia se convirtió en una semilla. La cruz que debía ser su fin se convirtió en su victoria. Su voz, apagada en la tierra, comenzó a resonar en la eternidad. Bartolomé era un hombre de fe inquebrantable. No buscaba fama ni reconocimiento, pero su convicción lo convirtió en un peligro para los poderosos. Su vida fue una prueba de que la verdad no se puede silenciar, sin importar cuánto lo intenten. Desde el principio, su fe no fue ciega. Cuando Felipe le habló de Jesús, su primera reacción fue de escepticismo. Podía algo bueno salir de Nazaret, pero cuando se encontró cara a cara con el Maestro, todo cambió. Jesús vio en él algo que pocos podían ver. Un corazón puro, un hombre sin doblez. Después de la resurrección, Bartolomé llevó el Evangelio a lugares donde nadie más se atrevía a ir. Sus pasos lo llevaron a Persia, Armenia e incluso a la lejana India. En cada tierra que pisaba, dejaba un mensaje que resonaba en los corazones de aquellos que buscaban la verdad. Pero la verdad siempre tiene un precio. En Armenia, su predicación despertó la ira del rey, no porque fuera un rebelde, no porque hablara contra el gobierno, sino porque su mensaje era demasiado poderoso. El rey no podía permitir que la fe en un hombre crucificado se extendiera entre su pueblo. Bartolomé debía ser eliminado de la forma más brutal posible. No lo mataron rápidamente. No le dieron la misericordia de una muerte instantánea. Su castigo fue un acto de crueldad inimaginable. Fue desollado vivo. Su piel fue arrancada con cuchillos afilados, cada corte diseñado para prolongar su sufrimiento. Su cuerpo quedó expuesto, su carne abierta al viento y al sol, pero Bartolomé no gritó, no suplicó, no renegó de su fe. Su resistencia fue su mayor testimonio. Su dolor no fue una derrota, sino una declaración. Su sangre, derramada sobre aquella tierra, no fue en vano. Cuando finalmente exhaló su último aliento, su historia no terminó. Aquellos que presenciaron su martirio no pudieron olvidarlo. La semilla que plantó con su vida y su muerte creció, y la fe que intentaron erradicar se esparció con más fuerza. El rey que ordenó su muerte pensó que había vencido, pero con el tiempo su reino cayó y el nombre de Bartolomé siguió siendo recordado. Mateo era un hombre marcado por su pasado.
pero transformado por la gracia. Antes de seguir a Jesús, era un recaudador de impuestos, un hombre odiado por su propio pueblo. Para muchos no era más que un traidor que servía a los romanos, alguien cuyo único Dios era el dinero. Pero Jesús vio más allá de su oficio. No lo rechazó, no lo juzgó, sino que lo llamó. Y Mateo, sin dudarlo, dejó todo atrás: sus riquezas, su poder, su vida de comodidad. Desde aquel momento, su única misión fue anunciar el mensaje de aquel que lo había rescatado. Después de la resurrección, Mateo llevó el Evangelio a tierras lejanas, predicó en Etiopía y Persia, enfrentando la hostilidad de quienes no querían escuchar la verdad. Pero él no se detuvo. Su pasado era prueba de que nadie está fuera del alcance de la misericordia de Dios, pero su mensaje tenía enemigos. Las autoridades locales vieron en él una amenaza. No podían permitir que su fe continuara creciendo. Sabían que Mateo no se callaría, así que tomaron la decisión de silenciarlo para siempre. Un día, mientras celebraba la misa en un lugar secreto, los soldados irrumpieron con violencia. No hubo advertencias, no hubo negociaciones. Lo atacaron con espadas, una tras otra, hasta asegurarse de que su voz nunca más se alzara. Su cuerpo quedó tendido en el suelo, rodeado por aquellos que habían escuchado sus enseñanzas. Pero su muerte no fue en vano. Las palabras que escribió, las mismas que hasta hoy siguen guiando a generaciones, permanecieron más allá de su vida. Su Evangelio, testimonio de la historia de Jesús, no pudo ser borrado. Mateo murió, pero su voz jamás se apagó. Su mensaje continúa resonando en cada corazón que encuentra en sus escritos la esperanza de una vida nueva. Aquel que una vez fue rechazado por su pueblo, se convirtió en un testigo eterno del amor y la redención. Tomás era un hombre de corazón inquieto. No se conformaba con creer por creer. Quería pruebas. Quería tocar la verdad con sus propias manos. Cuando los demás discípulos decían que Jesús había resucitado, él no podía aceptarlo sin más. No fue falta de fe. Fue la necesidad de certeza. Su mente buscaba respuestas, pero su alma anhelaba creer. Y entonces, cuando Jesús apareció frente a él, con las heridas aún abiertas, le ofreció lo que su corazón necesitaba. Toca mis manos, pon tu dedo en mi costado. En ese instante, la duda se desvaneció. Tomás cayó de rodillas y pronunció las palabras que sellarían su destino: Señor mío y Dios mío. Desde ese momento, su fe fue más fuerte que cualquier temor. Su convicción lo llevó más lejos que a muchos de sus hermanos. Mientras otros se quedaban en tierras conocidas, Tomás se aventuró a lo desconocido. Su camino lo llevó hasta la India, donde proclamó el Evangelio con una pasión inquebrantable. Enseñó, bautizó y convirtió a muchos, dejando una huella profunda en un pueblo que nunca antes había oído hablar de Cristo. Pero su éxito no pasó desapercibido. Las autoridades de la región lo vieron como un enemigo, alguien que desafiaba sus creencias y ponía en peligro su poder. No podían permitir que siguiera esparciendo su mensaje. Lo persiguieron, lo acorralaron, lo enfrentaron con lanzas en las manos. No huyó, no se escondió, sabía que su hora había llegado. Los soldados lo atravesaron sin piedad, una y otra vez, hasta que su cuerpo cayó sin vida. Pero su espíritu no fue derrotado. Aquel que un día dudó fue el mismo que murió, proclamando la verdad sin miedo. Su sangre quedó en aquella tierra, pero su legado nunca desapareció. Hasta el día de hoy, en la India aún se recuerda su nombre. Aquel que buscó pruebas se convirtió en la prueba viviente de que la fe, cuando es real, es más fuerte que la muerte. Simón, llamado el Celote, era un hombre de fuego. Antes de conocer a Jesús, pertenecía a un grupo que soñaba con la independencia de su pueblo. Un guerrero, un hombre dispuesto a levantar la espada para liberar a Israel del dominio de Roma. Pero cuando se encontró con el Maestro, su lucha cambió. Dejó las armas, dejó la violencia, dejó la revolución terrenal para convertirse en un soldado de una causa mayor. Su pasión ya no era por la guerra, sino por el reino de Dios. Después de la resurrección,
Simón llevó el Evangelio con una intensidad que reflejaba su carácter. Viajó a tierras lejanas, predicando en Egipto, Persia y otras regiones donde pocos se atrevían a ir. Su fe no conocía límites. Su convicción no se debilitaba ante la adversidad, pero la resistencia era feroz. Las autoridades paganas no podían tolerar su mensaje. Lo capturaron, lo torturaron, lo humillaron, esperando que renunciara a su fe. Pero Simón no se doblegó. Ni el dolor, ni las amenazas, ni la muerte lo hicieron vacilar. El castigo que le impusieron fue brutal. Lo desollaron vivo, cortando su carne con precisión para prolongar su agonía. Cada herida era un intento de arrancar su fe. Pero su espíritu seguía firme. Cuando finalmente exhaló su último aliento, sus verdugos pensaron que lo habían silenciado. Pero la verdad es que su muerte fue su mayor testimonio. El hombre que una vez luchó con la espada murió proclamando un reino que no era de este mundo. Un reino donde la victoria no se gana con violencia, sino con amor. Judas Tadeo era un hombre de palabras profundas y de fe inquebrantable. No hablaba con la impulsividad de Pedro ni con la dulzura de Juan. Pero cuando abría la boca, sus palabras tenían peso. Era un hombre de convicción, un apóstol que no solo creía, sino que vivía aquello que predicaba. Después de la resurrección, Judas Tadeo viajó lejos de su tierra. Su misión lo llevó a Mesopotamia y Persia, donde el Evangelio era desconocido, donde la fe en un solo Dios era vista como una amenaza. Pero él no temía. Sabía que su mensaje era poderoso. Sabía que la verdad que llevaba en su corazón podía transformar vidas. Predicó en aldeas y ciudades, convirtió a hombres y mujeres, sanó a los enfermos en el nombre de Cristo. Pero su éxito no pasó desapercibido. Las autoridades locales lo veían como una amenaza, como un hombre peligroso cuya voz debía ser silenciada. El día de su captura, los soldados lo arrastraron sin piedad. No hubo juicio, no hubo oportunidad de defensa. Su sentencia ya estaba decidida. Lo llevaron ante una multitud que gritaba con odio. Lo golpearon, lo apedrearon, lo desangraron lentamente, pero no pidió misericordia. No suplicó por su vida. En medio del dolor, su fe permaneció intacta. El golpe final fue brutal. Un hacha cayó sobre su cuerpo, cerrando su vida terrenal, pero abriendo su entrada a la eternidad. Imaginen a un hombre cuyo nombre a menudo se confunde, cuyo legado parece quedar en segundo plano, pero cuya vida fue un testimonio silencioso y poderoso de la gracia de Dios. Santiago el menor, hijo de Alfeo, no era el Santiago que caminó sobre las aguas con Pedro y Juan, ni el que fue decapitado por Herodes. Este Santiago era distinto, un hombre humilde, discreto, pero con una fe inquebrantable que lo llevó a ser uno de los pilares de la iglesia primitiva. Santiago no buscaba protagonismo, no era de esos que levantaban la voz para ser escuchados en las multitudes. Su fuerza radicaba en su constancia, en su fidelidad silenciosa. Mientras otros apóstoles viajaban a tierras lejanas, Santiago se quedó en Jerusalén, cuidando de la iglesia naciente. Fue un hombre de oración, un líder que guiaba con sabiduría y compasión. Pero no piensen que su vida fue fácil. Jerusalén era un lugar peligroso para los seguidores de Jesús. Las autoridades religiosas veían a los cristianos como una amenaza, y Santiago, como líder de la iglesia, estaba en la mira. Lo acusaron de blasfemia, de desafiar las tradiciones, de proclamar que Jesús era el Mesías. Lo arrestaron, lo llevaron ante el Sanedrín y le exigieron que renunciara a su fe. Santiago no titubeó. Con una calma que solo puede venir de la presencia de Dios, declaró: Jesús es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Sus palabras enfurecieron a sus acusadores. Lo llevaron al borde del templo, al lugar más alto, y lo arrojaron al vacío. Pero la caída no lo mató. Aún con vida, se arrodilló y oró por sus verdugos. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Entonces, uno de los que lo observaban tomó una piedra y la lanzó contra su cabeza. Y otro,
hasta que Santiago, el hombre de fe inquebrantable, entregó su espíritu al Señor. Su muerte fue brutal, pero su testimonio fue imborrable. La Iglesia en Jerusalén lo recordó como un mártir cuya vida reflejó el amor y la gracia de Cristo. Judas Iscariote, un nombre que resuena a través de los siglos como el símbolo de la traición. Su historia no es como la de los demás apóstoles. No murió proclamando el Evangelio. No entregó su vida por la fe. Su final estuvo marcado por el remordimiento, la desesperación y el peso insoportable de una decisión que cambió la historia para siempre. Desde el principio, Judas fue diferente. No era un pescador, no era un humilde trabajador. Su mirada estaba puesta en cosas más grandes, en la idea de un reino terrenal, en el poder que creía que Jesús debía tomar. Cuando se unió al grupo de los 12, se convirtió en el encargado del dinero, administraba las donaciones, manejaba los recursos, pero su corazón comenzó a corromperse. No veía en Jesús al Mesías que esperaba. Quería un libertador, un líder que expulsara a los romanos, que estableciera un reino de gloria en la tierra, pero en cambio veía a un maestro que hablaba de amor, de perdón, de un reino que no pertenecía a este mundo. Y entonces llegó la oportunidad. 30 piezas de plata, 30 monedas a cambio de la entrega de su maestro. La noche de la última cena, Jesús lo miró a los ojos. Sabía lo que estaba por ocurrir. Sabía que uno de los suyos lo entregaría. Y aún así, en su mirada no había odio, no había venganza, solo tristeza. Cuando Judas besó a Jesús en el huerto de Getsemaní, la traición quedó sellada. Los soldados lo apresaron, lo llevaron ante el sumo sacerdote, y entonces la realidad golpeó su conciencia con una fuerza arrolladora. No esperaba este desenlace, no imaginó que lo condenarían a muerte. Pensó que Jesús escaparía, que haría un milagro, que se libraría de sus enemigos, pero no fue así. Vio cómo lo golpeaban, cómo lo humillaban, cómo lo arrastraban hacia el patíbulo de la cruz, y el peso de su culpa se volvió insoportable. Corrió al templo, lanzó las monedas en el suelo. «He entregado sangre inocente», gritó, pero nadie lo escuchó. El remordimiento lo consumió. Su traición no podía ser revertida. No podía vivir con el peso de lo que había hecho. En medio de la desesperación, salió de la ciudad, encontró un árbol, y sin más caminos ante él, terminó con su propia vida. Pero su historia no termina ahí. Los evangelios relatan que el campo donde cayó su cuerpo se convirtió en un lugar de desgracia, un terreno maldito comprado con las monedas de su traición. Su nombre quedó marcado en la historia como el hombre que entregó al Hijo de Dios, pero su destino sigue siendo un misterio. Fue solo un instrumento en un plan más grande. Fue consumido por su propia ambición, o simplemente no comprendió hasta el final quién era realmente Jesús. Las respuestas nunca las sabremos por completo, pero una cosa es segura. Su historia es un recordatorio de hasta dónde puede llegar un corazón que se aleja de la verdad. El último de los apóstoles había caído, pero la historia no terminaba con ellos. Su legado, su fe, su sacrificio, todo se convirtió en la semilla de algo más grande. El Evangelio, regado con su sangre, comenzó a extenderse por el mundo. Ningún castigo, ninguna persecución, ninguna cruz pudo detenerlo, porque el mensaje de Cristo era más fuerte que la muerte, y los hombres que lo siguieron, aunque murieron, nunca fueron vencidos.